Juan capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: «Al Señor hemos visto». Él les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Nuestro texto es la continuación del versículo 19 y 20, donde se nos narra lo que está ocurriendo en esta escena, que lo vamos a leer también. Cuando llegó la noche de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: «Paz a vosotros». Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué es el tiempo? ¿Lo podéis definir? ¿Qué es el tiempo? Para esto tenemos diversas respuestas si las buscamos. La primera es que es algo que encierra un misterio, porque aunque podemos medirlo con nuestro reloj, en realidad se escapa a nuestra comprensión a la hora de definirlo, porque no podemos definir qué es el tiempo. Podemos saber lo que hace y todo lo que transcurre, pero nos faltan datos. Podemos ser conscientes en algo que está ocurriendo al respecto, porque hace unos días llegamos aquí todos contentos para pasar 4 días juntamente con los hermanos, escuchar la palabra de Dios y tener comunión fraternal. Y los 4 días ya han pasado. Vinimos tan contentos y ya estamos casi tristes, a punto de marcharnos. Sea lo que sea, el tiempo nos afecta. Quizá la definición más aceptable sería la que dice que es una sucesión de eventos que transcurren uno tras otro, pero no podemos ir más allá de esto. Lo que sí sabemos es que Dios es el creador del tiempo, porque se nos dice que en el principio Él creó los cielos y la tierra. Si hay un principio, hay un final, y es de esto de lo que nos habla la Escritura. Hubo un acontecimiento que dejó completamente sometido al hombre a unas condiciones inimaginables, y esto fue lo que supuso la caída. Después de que el hombre recibiera todo tipo de beneficios por parte de Dios al haber sido creado a su imagen y semejanza, resultó que su desobediencia le afectó por completo, corrompiendo absolutamente toda su naturaleza y exponiéndole por ello a un juicio que le declaraba culpable de muerte eterna. Desde entonces, todo ser humano que viene a este mundo está corrompido. No hay justo ni aun uno. Nuestra propia naturaleza ya viene corrompida. Por lo tanto, todos nosotros merecemos la condenación eterna. Pero entre los varios pecados que se manifiestan en el ser humano hay 4 que destacan. Está el orgullo, está el egoísmo, está la soberbia y está la incredulidad. Y uno puede decir, bueno, pues es normal que exista la incredulidad porque vemos en el mundo que es incrédulo. Todo el mundo es incrédulo. El problema es que el texto que hemos leído de Tomás nos va a decir que hay altas posibilidades de que un creyente sea incrédulo. Hay bastantes posibilidades. Debido al estado de muerte eterna en el que cayó el hombre, del que era imposible para él salir, fue Dios quien preparó el medio imprescindible para sacarlo de esta situación. Y es que para satisfacer su justicia, Dios envió a su Hijo. Su venida tuvo el propósito de satisfacer esa justicia divina mediante su muerte,
de manera que su pueblo, solo su pueblo y nadie más que su pueblo, quedase liberado de la condenación eterna. Y para dar a conocer su extraordinaria obra, se preocupó en anunciar continuamente a través de los profetas este mensaje que nos ha quedado establecido en las Sagradas Escrituras. Y allí vemos los detalles de su vida y de su muerte, y todo lo que supuso la llegada del Hijo de Dios para dar salvación a su pueblo. Por eso en el texto que leíamos de Primera de Pedro se nos dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Sobre quién caería esta salvación? ¿Quién sería el autor de la salvación? En esto estuvieron escudriñando. A la hora de asumir este mensaje de salvación, nos encontramos en nuestro texto con algunas situaciones que nos muestran un asunto delicado, cuyo ejemplo nos lo va a dar Tomás. Así que hoy vamos a ver 3 puntos. El primero es lo que supone la incredulidad. El segundo, lo que supone la fe. Y el tercero, cómo tenemos que ser alentados por la fe. Así que vamos a ver lo que supone la incredulidad. En nuestro texto vemos que los discípulos se reunieron el primer día de la semana, después de la resurrección del Señor. El domingo siguiente se reunieron los discípulos. Un día como hoy resucitó el Señor. Hoy la cristiandad celebra la resurrección de Cristo. En esa primera aparición del Señor, Tomás, que era uno de los discípulos, que debería estar juntamente con sus hermanos, pues estaba ausente. Y estaba ausente por una causa que llama nuestra atención. Lo podemos deducir porque, aunque no se diga expresamente, por lo que sabemos de él en otros pasajes de las Escrituras, y de sus palabras a los 10 apóstoles cuando le dijeron que habían visto al Señor, y de las propias palabras de Cristo, encontramos a Tomás que es un incrédulo de todo lo que le están contando. Duda de todo. El versículo 24 nos dice que Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. El pero Tomás, uno de los 12, este pero con el que se inicia el versículo es bastante inquietante, porque los discípulos se reunieron en este primer día de la semana de manera clandestina por miedo de los judíos. Tenían miedo. Unos se mostraban incrédulos ante el testimonio de las mujeres. Otros tenían la certeza de lo que habían visto con sus propios ojos. Hablaron de su experiencia diciéndole a Tomás: «Hemos visto al Señor». Pero Tomás no se lo creyó. Hablaron de su experiencia. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque esto es interesante. Debemos tener cuidado para no presentar nuestras propias experiencias como la base para que otros crean en Cristo, porque lo único que convierte al alma es la palabra, usada por el Espíritu, no es nuestra experiencia. En muchas iglesias usan los cultos de adoración en el Día del Señor para hablar de sus experiencias. Allí se sube el pastor o el predicador y cuenta la vida. Cuenta su vida, cuenta su experiencia. He viajado, he ido, es Willy Fogg en cristiano. Y la gente dice: «¡Wow! Qué interesante este hombre que se ha recorrido medio mundo. Yo me gustaría ser como él, gratis por todo el mundo». Y esta es la enseñanza que se saca. Se dedican a hablar de sus experiencias, pero si estudiaran un poco la Escritura, que esto es un esfuerzo bastante ingente, si estudiaran un poquito la Escritura, verían que el púlpito no puede ser usado para hablar de nuestras experiencias, sino de lo que Dios dice en su palabra. Para eso venimos en el Día del Señor, para que se nos abran las Escrituras e iluminen nuestra conciencia. Lo central, por tanto, son las Escrituras, no mis experiencias, sino Cristo y su obra de salvación, no mis experiencias. El rico de la parábola quería que Lázaro fuese enviado para exponer su experiencia. Fijaos lo que dice el texto de Lucas 16, 28. «Tengo 5 hermanos y quiero que envíes a Lázaro para que les testifique a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento, que cuenten mi experiencia, cómo yo lo estoy pasando aquí». Pero el Señor no confirma esta petición del rico, sino que enseña el método por el que Dios actúa.
El versículo 29 de Lucas 16 nos dice, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es la palabra, no es la experiencia, es la palabra. Esta fue también la disposición que el Señor tomó cuando hablaba con los discípulos de Emaús. Ni el mismo Señor habló de su experiencia. Y si no, fijaos, nos vamos al texto de Lucas 24, 25 y encontramos aquí a estos discípulos camino de aquella ciudad que se llamaba Emaús. Entonces Él les dijo, oh insensatos, porque claro, iban diciendo, aquí han pasado 3 días y aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. Pero ¿dónde estaban? ¿Dónde vivían? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Que esto estaba escrito. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y entonces el Señor no le habló de su experiencia. Les dijo que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Quién tiene el testimonio? Las Escrituras, no mi experiencia. Las Escrituras, las Escrituras. Por eso continuamente, para rebatir todos los males que nos aquejan en este mundo, tenemos que irnos a las Escrituras. Así que el mismo Señor nos enseñó que nuestro argumento son las Escrituras, no nuestra experiencia. Esto es un aspecto que debemos tener en cuenta porque cuando defendemos la fe no podemos entrar en la batalla de las opiniones porque todas las opiniones son subjetivas. Es la experiencia de cada uno. Mi experiencia, tu experiencia, la experiencia del otro, todos son experiencias. Y mucho menos nos podemos liar en una batalla con cuestiones ideológicas, porque las cuestiones ideológicas no son lógicas. Entonces ya tenemos la batalla perdida. La Escritura. La Escritura. Por eso vemos a Tomás que no se cree la experiencia que los discípulos le dicen, le cuentan, no se lo cree. Ellos dicen que vieron a Cristo, pero Tomás no se cree que ellos vieran a Cristo. A esto se añade un problema aún mayor, y es que a tenor de sus palabras, tampoco creyó lo que de Cristo decían las Escrituras. Porque si simplemente las hubiera estudiado y hubiera estudiado los profetas, habría llegado a la conclusión lógica. Pero se ve que tampoco había estudiado mucho las Escrituras, sino que él pone condiciones para creer. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así que pone condiciones. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se mencionan los clavos que traspasaron las manos y los pies de nuestro Señor. El hecho de que los clavos fueran utilizados y la mención expresa que hace Tomás nos recuerda el texto del Salmo 22, 16, que es una profecía sobre Cristo. Horadaron mis manos y mis pies. Así que de forma tal que se confirma lo que ya estaba anunciado por los profetas. Clavaron a Cristo y agujerearon sus manos y sus pies, como dice la Escritura. El versículo 26 de nuestro texto nos dice que 8 días después estaban otra vez reunidos los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Después de 8 días. Esto, de acuerdo a la manera judía de contar el tiempo, era la semana siguiente, porque los judíos empiezan a contar el tiempo hoy. Hoy es el primer día. Para nosotros en Occidente, y supongo que también en los países hispanos, mañana es el primer día, pero para los judíos no. Hoy es el primer día. Así que pasados 8 días quiere decir el mismo domingo de la semana siguiente. Una semana exactamente después. Así que están ahí el domingo, el segundo día de reposo cristiano después de la resurrección de Cristo, lo que en el Nuevo Testamento se denomina el Día del Señor. Y fue ese día, el Día del Señor, cuando estaban reunidos los 11. Pero en esta ocasión sí que estaba Tomás en medio de ellos, sí que estaba Tomás. El Señor hizo la misma entrada estando las puertas cerradas y se presentó en medio de ellos, lo cual nos muestra que el Señor sí que puede atravesar cualquier obstáculo, porque estando todo cerrado, allí estaba el Señor. De la misma manera que anteriormente había saludado a los 10, ahora saluda a los 11.
Y entonces se muestra compasivo con Tomás, que es quien había demandado una serie de requisitos para creer que el Señor había resucitado, porque hasta ese momento lo negaba. Así que aquí vemos como nuestro Señor, dice Pink, tiene muchos hijos débiles en su familia, muchos alumnos sordos en su escuela, muchos soldados cobardes en su ejército y muchas ovejas cojas en su rebaño. Este es el pueblo de Dios. Para Tomás fue el ver las heridas del Señor lo que dispersó todas sus dudas, lo que le hizo sobreponerse a la caída. Y esto le llevó al arrepentimiento. El Señor le dice, versículo 27, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y el Señor usa un lenguaje que nos ofrece una prueba evidente de que él ya había escuchado las palabras de Tomás, aunque el Señor no había estado presente. Pero él sí sabía lo que Tomás había dicho a los discípulos. Ninguno de los discípulos le había comentado al Señor nada de las palabras de Tomás. Sin embargo, él había escuchado perfectamente los comentarios de su discípulo y ahora hace que Tomás sea consciente de esta situación, lo cual es una prueba de la omnisciencia de Cristo. Y fijaos que solamente Dios es omnisciente. Por lo tanto, aquí tenemos al Dios encarnado, omnisciente, tiene los atributos divinos, demostrando que Él realmente es Dios. De manera que podemos identificar a aquel que murió en la cruz del Calvario como Dios manifestado en carne. Y siendo Dios, Él no solo ve cada acción que realizamos, sino también que escucha cada palabra que decimos. Cada palabra que decimos. El Señor quiere que seamos conscientes de que el ojo divino siempre está atento y que su oído escucha absolutamente todo. Esto implica que tenemos que andar en el temor del Señor, como ya sabemos, e implica que tenemos que cuidar nuestro lenguaje, nuestras palabras. Muchos creyentes procuran estar atentos a sus acciones y olvidan el lenguaje. ¿Cómo expresamos lo que hay a nuestro alrededor o cómo nos expresamos nosotros? La Escritura nos enseña que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca y debemos tener, por tanto, un cuidado extremo, porque somos creyentes, en no usar un lenguaje vulgar, ni grosero, ni de doble sentido, ni hiriente y mucho menos blasfemo. Porque lamentablemente en la cristiandad se viola precisamente este tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque eso es blasfemar y atentar contra el tercer mandamiento. Y aprovechando que tenemos aquí hermanos de entorno anglosajón, esto ya lo he dicho en la iglesia en algunas ocasiones, los anglosajones tienen la costumbre de decir, oh my God, 17 veces cada minuto. Esto es tomar el nombre de Dios en vano. No se puede hacer esto. En ningún caso. Esto lo hace la gente del mundo que profana sin descanso el nombre sagrado del Dios de los cielos. Pero nosotros no tenemos libertad para hacer esto porque precisamente el tercer mandamiento lo prohíbe. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El libro de Proverbios en el capítulo 15, versículo 3, nos dice que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Nada se escapa de su ojo. Nada. Todo está súper escrutinado por él. El Señor le dice a Tomás, pon aquí tu mano y métela en mi costado. Este texto nos da bastante luz sobre un aspecto de lo que sufrió nuestro Señor en la cruz. El capítulo 19 de Juan, en el versículo 34, se nos dice que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y debía haber sido una herida profunda y grande para que el Señor le diga a Tomás, mete tu mano. O sea que meter la mano en una herida debería ser una herida profunda y grande. Una vez más, estas heridas de Cristo arrojan luz sobre el carácter de la resurrección del cuerpo. Y nos muestran también que mantendremos nuestra identidad personal. Es decir, que seremos reconocibles. En el caso del Señor fue reconocible después de resucitar las heridas que marcaron su muerte
y que nos trajeron a nosotros a la vida. Y después el Señor le sigue diciendo, no seas incrédulo, sino creyente, lo cual es un extraordinario reproche. Es un reproche. Nosotros que somos tan delicados, cuando alguien nos dice algo que nos puede sonar a reproche, rápidamente respondemos, no me reproches nada, siempre me estás reprochando. Pues aquí el Señor le hace un reproche a Tomás. Y además, también hay una exhortación para que ponga su fe y su confianza en la palabra de Dios. Porque hay en el ser humano una disposición a dudar, a cuestionar y a desacreditar todo lo que Dios dice en su palabra. Todo. Esto es propio de los incrédulos, de los impíos, pero es que lamentablemente también ocurre en el mundo cristiano. De manera que aquí se está dando una exhortación severa a Tomás para que esté más dispuesto a creer y confiar en la palabra, porque es creyente. Se le está exhortando a que no actúe como los incrédulos, sino como los creyentes. Pero esta exhortación no es solamente para Tomás, sino para todos los creyentes que nos podemos dejar seducir por las modas de pensamiento que tienen como propósito siempre despojar a la palabra de Dios de su sentido original y profundo y atribuirle otro sentido distinto. Y así manipulamos. Bueno, si vemos en la cristiandad cómo toman el texto de Romanos 9, que habla espectacularmente de la elección, y las vueltas que le dan para que no diga lo que claramente dice, nos quedamos absortos. ¿Cómo puede uno tener tanta imaginación? Parecen socialistas, que tienen una creatividad para el mal tremenda. Pues ahí los tenemos. Pero nosotros debemos atender con precisión lo que Dios dice en su palabra y huir de las manipulaciones sociales que tuercen el sentido de la Escritura para atribuirle otro propósito distinto al que Dios puso ahí por escrito. Por supuesto, debemos alejarnos de la teología moderna y de la crítica contumaz que le arranca al texto su identidad y su carácter de estar inspirado por el Espíritu Santo y lo desvirtúa por completo. Pues tenemos que huir de todo este movimiento que persigue únicamente destruir la palabra. A esto se le llama adulterar las Escrituras y debemos ser conscientes de todo lo que implica. Debemos rogarle al Señor que nos dé sabiduría y un espíritu enseñable para aceptar su palabra, tal y como ha sido predicada por todos nuestros antepasados en la fe, que muchos de ellos dieron su vida para que el mensaje de la palabra llegase hasta nuestros días. Así que cuando todo esto pasó, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Comentando este texto, Ryle dice, esta famosa respuesta de Tomás es una de las exclamaciones de sorpresa fruto de ser consciente de haber cometido un error lamentable. Es una expresión de asombro, de regocijo, de arrepentimiento, de fe y de adoración en una sola frase. Aquí Tomás está reconociendo una doctrina contundente, la deidad de Cristo. Está hablándole y diciéndole, Señor mío y Dios mío, o en el original, que sería más preciso, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Así que aquí vemos una vez más cómo Cristo es identificado como Dios, en presencia de numerosos testigos, entre ellos los 10 apóstoles. El Señor acepta estas palabras sin reconvenirle ni instarle a Tomás para que tenga en cuenta que Él no es Dios. No, el Señor las acepta perfectamente. Acepta esta afirmación de Tomás y por lo tanto está aceptando públicamente que Él es el Dios encarnado, el cumplimiento de las promesas dadas por los profetas, el Dios eterno que creó los cielos y la tierra, el que ha dado vida a todo ser, el que nos ha dejado los 10 mandamientos, el Dios creador, el Dios legislador, el Dios redentor. Esto es lo que Tomás está reconociendo ahora. No tenemos constancia de que Tomás tocase al Señor para verificar sus heridas. Y por lo que se menciona en el versículo siguiente, parece ser que no lo hizo. Así que encontramos unas palabras del Señor. Porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has visto, creíste. Y el lenguaje de Cristo deja claro que Tomás no hizo lo que él había dicho que haría, meter los dedos en las llagas del Señor, en los clavos, y su mano en el costado. No lo hizo. No había necesidad para que él tuviese que tocar las heridas del Señor,
Sin embargo, no podemos pasar por alto que esto era un reproche para Tomás y para todos los que quieren contar con una determinada prueba para verificar que aquello es así. Los judíos piden señales. Y muchos en nuestros días también quieren hacer creer que las señales son necesarias para evidenciar que el Espíritu Santo está en ellos. Por ejemplo, hablan lenguas. Pues si le decimos al pastor García que habla en lenguas, va a empezar a hablar en inglés. Así que ya tenemos aquí el cumplimiento. Pero no nos hacen falta señales. No nos hacen falta señales. Porque tenemos la palabra revelada. Ella es la que nos da la señal. En segundo lugar, vamos a ver lo que supone la fe. No podemos olvidar que estamos tratando siempre un asunto de fe. No necesitamos señales ni pruebas para aceptar lo que Dios dice en su palabra. La Escritura dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La fe nos lleva a no cuestionar absolutamente nada de lo que Dios afirma en su palabra. Por eso tenemos en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3, una afirmación contundente de lo que Dios es como creador y soberano de absolutamente todo. Y allí se nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El mundo al que nos dirigimos no cree nada de esto, pero nosotros sí, porque sabemos que nuestro Dios es poderoso y que con su palabra, únicamente con su palabra, trae a la existencia lo que no existía. La fe cree a Dios, asume su voluntad y entonces la aplica a su vida. Las palabras de nuestro Señor se podrían parafrasear diciendo, Tomás, finalmente has creído que he resucitado, porque me has visto con tus propios ojos, has podido tocarme con tus propias manos. Sin embargo, podrías haberme creído hace una semana con el simple testimonio de tus compañeros, o creyendo mis palabras con las numerosas veces que anuncié mi muerte, o mucho mejor, escuchando a los profetas que hablaron de esto muchas veces. Pues esta es la situación del ser humano, queridos hermanos, de la nuestra también. Escuchamos un sermón y otro sermón y otro sermón, se nos olvida. Menos mal que tenemos 2 sermones dominicales para volver a recordar y repetir, porque si no se nos olvida y hacemos como Tomás. El hombre en general sigue queriendo ver para creer y se guía exclusivamente por lo que sus sentidos le dicen. Y en el caso de la existencia de Dios, quieren una prueba documental y certificada por notario que lo demuestre. Pues fijaos, hace un tiempo leí una ilustración muy acertada sobre esto. Estaban hablando un astronauta y un neurocirujano. El astronauta, que era ateo, dice, he estado en el espacio y allí no he visto a Dios, como prueba de que no existe. Y el neurocirujano creyente le responde, he abierto muchas cabezas y jamás he encontrado ningún pensamiento. Así que si Dios no existe porque tú no lo has visto, y yo no he visto nada de ningún pensamiento en ninguna cabeza, pues ¿de quién estamos hablando entonces? ¿Qué son los seres humanos? Es que no piensan. Muchos creen que no pueden aceptar nada que no esté demostrado científicamente. Y esto tiene su atractivo para los jóvenes y los que tienen una educación superficial, porque proporciona una buena excusa para desechar la verdadera religión y no querer hablar de Dios, porque cada ser humano quiere vivir a su manera, no quiere a Dios, que le dice tienes que ir por aquí, por aquí, por aquí, pero el ser humano no quiere ir por ningún camino, salvo por el suyo. Entonces el mejor método para ir por su propio camino, lo que hace el ser humano es decir, Dios no existe, y si quieres que crean que Dios existe, demuéstramelo científicamente en una probeta. Pero en la vida normal aceptamos muchas cosas en base al testimonio de otras personas. Incluso muchas premisas científicas se aceptan sin que tengan que ser demostradas. Por ejemplo, como todo el mundo sabe, la teoría de la evolución. El ser humano prefiere que su padre sea un mono a que su padre sea un Dios eterno. Es increíble esto. Pero esto es lo que cree el ser humano. Por una parte,
La teoría de la evolución, como dije el otro día, es filosofía especulativa. Y el que tengamos a Dios como Padre es la doctrina de las Escrituras. Bien, pues el ser humano hace todo lo posible por desechar las Escrituras, creerse la filosofía especulativa y afirmar que su Padre es un mono. Bueno, pues vivimos en el mundo y esto es lo que hace el mundo, el mal. Otra teoría, la velocidad de la luz es constante, pues no lo sabemos. ¿Alguien ha viajado a la velocidad de la luz para medirlo? Es una suposición. Todos 4 científicos se juntan, dicen que esto debe ser así, aprueban que esto es así, y esto es así porque lo dicen 4 científicos. Pues muy bien. El universo obedece a leyes matemáticas. Pues no sabemos si son matemáticas o son otro tipo de reglas, porque no hemos viajado en el universo para saber absolutamente nada. Pero son postulados que se suponen. Otro postulado menos científico que se supone. La medicina que tomo me devolverá la salud. O me matará, que es lo que realmente ocurre, en general. Pero la gente lo asume como, me voy a tomar la medicina que me va a devolver la salud. Otro postulado más. El gobierno cuida de sus ciudadanos. Esto todo el mundo se lo cree, menos nosotros. De la misma manera, no podemos estar demostrando continuamente una verdad a todo aquel que lo único que pretende es quitar a Dios de su trono y despojarle de todos sus atributos. Y entonces nos provoca para que se lo demostremos. Demuéstrame que Dios existe, con una probeta. Tenemos que hacer una defensa de la fe con argumentos convincentes. Porque nosotros, para empezar, no creemos en una fe ciega y racional, sino que, como decía Lloyd Jones, debemos pensar racionalmente en el mundo espiritual. Nuestra guía son las Sagradas Escrituras, es nuestro manual de cabecera. Y ellas son las que nos dan testimonio de la verdad. Por lo tanto, nuestras convicciones están basadas en las Escrituras. Y con esto vamos a muerte donde sea. ¿Que el mundo piensa lo contrario? Es que es el mundo. No puede pensar como nosotros, porque entonces serían cristianos. Así que tenemos aquí una batalla permanente contra la mentira y contra el error y contra el padre de todos ellos, que es Satanás. Pero nosotros tenemos que posicionarnos. Y nuestra posición está en las Escrituras. El hombre quiere ver para creer, pero hay cosas que aunque el hombre las vea, no quiere creer en ellas, aunque las vea, porque no le convienen o no le interesan. Fijaos, una de las cosas más sorprendentes que a mí me parece de lo que ocurre en la vida del Señor es cuando resucitó a Lázaro. Un milagro extraordinario de un hombre que yacía muerto, que olía a muerto, y que el Señor se pone delante de aquella tumba. Le dice, Lázaro, ven fuera. Había una multitud enorme de testigos que estaban viendo aquello. Lázaro sale fuera. ¿Y sabéis qué hicieron los judíos? Juan 11:53. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. El hombre dice, pruébame. Tenemos aquí una prueba imbatible de lo que Cristo hizo. Y desde aquel día acordaron matarle. Así como piensa el hombre pagano. Acabar con todo lo que tenga que ver con Dios, con su nombre, con su palabra y con su pueblo, con todo. Esta resurrección no les llevó a ver su majestad, sino lo contrario. Esto es lo que ocurre con Dios y con su palabra. Al hombre le gusta más crear un Dios a su imagen y a su propia semejanza. Extirpar de las Escrituras todo aquello que no se amolda a sus gustos, intereses y preferencias. Pervertir la verdadera religión, como tenemos hoy pervertido el cristianismo en la inmensa mayoría de las iglesias. Y que se convierta aquello en una fiesta de folclore, ritmos musicales, y puede ser caribeños, donde el entretenimiento ocupe la totalidad del culto de adoración a Dios. Esto es como vamos a rendirle tributo a nuestro rey y empezamos allí con una fiesta y un folclore y hacer cada uno lo que le da la gana y aquello es un lío monumental. ¿Pero qué creéis que va a pensar el rey de nosotros? Pues así se presentan muchos delante de Dios en el día de adoración cuando debemos rendirle un culto solemne y reverente. Encima pasa la Santa Cena y lo hacen ahí de forma completamente anormal.
Muchos se ríen y hacen todo tipo de piruetas. Le debe dar mucha gracia, le debe provocar mucha risa este tipo de cosas. Cuando precisamente en la Escritura esto es lo que menos risa nos da, porque es bastante serio. La Escritura nos dice que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, no emocional. Nos insta a que como cristianos mantengamos nuestros distintivos, que son absolutamente opuestos y contrarios a los que tiene el mundo. Esa va a ser nuestra continua batalla mientras que estemos aquí. En nuestro mundo la gente quiere ver para creer. Sin embargo, aceptan todo tipo de probabilidades y creencias cuando hablan de la economía, de política o de todo tipo de actividades cotidianas. Eso lo aceptan sin ningún problema. Pero tú les hablas de las Escrituras y todo tiene que ser demostrado científicamente. De ahí que el Señor estableciera para el beneficio de la Iglesia estas palabras dichas a Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El incrédulo pide una demostración de los asuntos de la fe. Es como pedir una demostración científica de los sentimientos. Así que debemos tener cuidado cuando el corazón se expresa de esta manera, porque cuando la gente es tan exigente con el asunto de las pruebas, al final lo está usando como una excusa para seguir su propio camino, sin querer dar cuentas a su Creador, porque el tema de fondo es que no quieren aprender, quieren pleitear. Así que no entréis en esta guerra, porque no nos interesa que pleiteen ellos, pero no nos interesa entrar en una guerra de este calibre. Dios actúa de una manera sorprendente ante aquellos que se muestran incrédulos de forma tozuda. Ya que no aceptan la verdad, ¿qué nos dice la Escritura que ocurre? Que Dios les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Ya que se te presenta la verdad y no la quieres creer, pues tienes un espíritu engañoso para que creas la mentira y te condenes por la eternidad. No olvidemos que a pesar de que Tomás fue restaurado y perdonado, no se le elogió por ello, como dije antes, sino que se le reprendió, como nos dice el texto paralelo de Marcos, en el capítulo 16, versículo 14. Finalmente, dice el texto, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. Así que el Señor sí que les reprochó porque no habéis creído. Esto nos muestra que el Señor no pasó por alto en absoluto la indiferencia o el menosprecio hacia la palabra de Dios, que habló con precisión sobre todos estos asuntos, tanto los profetas que hablaron como el mismo Señor que anunció numerosas veces su muerte y su resurrección, y el testimonio de los propios compañeros de Tomás. Por lo tanto, se lo reprochó. En tercer lugar, vamos a ver cómo podemos ser alentados por la fe, teniendo en cuenta todo esto. El apóstol Pedro nos alienta a creer a Cristo por la fe y nos habla de los beneficios que obtenemos por medio de esto. En la primera carta, capítulo 1, versículo 8, que leíamos en la introducción, se nos dice, está hablando Pedro, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así que encontramos aquí a Pedro, que describe a los cristianos como aquellos que aman a Cristo y se gozan en Cristo, aunque no lo hayan visto. Y es interesante ver cómo Pedro se excluye a sí mismo porque él sí le había visto. Él sí había tenido esta experiencia de conocer físicamente a Cristo durante su ministerio terrenal. Pero la mayoría de los creyentes a quienes le escribe esta carta no habían tenido este privilegio. Pero aunque no habían tenido el privilegio de tocar a Cristo y de estar con Cristo, aún así podían participar del mismo amor y del mismo gozo. Podían participar por la fe. Quizás muchos piensen, si yo hubiese vivido en los días de Cristo y de los apóstoles, y hubiese estado con ellos y con el Señor, y le hubiese escuchado, mi fe sería mucho más fuerte. Pues no.
No necesitamos esa experiencia física para amar a Cristo y gozarnos en Cristo. No la necesitamos. Porque es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Lo que hace el Espíritu Santo en la conversión es abrir nuestros ojos espirituales para que podamos ver a Cristo, creer en Cristo y obedecer a Cristo. Por eso Pedro describe a los cristianos de este modo. El que no ama a Cristo ni se alegra en la salvación que viene por Cristo es porque no le conoce. Sus ojos espirituales están cerrados, no lo pueden ver. ¿Qué dice Cristo en los Evangelios? Nos dice que en Él encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida. Yo soy el pan de vida, dice en Juan 6:35. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así presenta Cristo el Evangelio. En Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, ¿por qué hay cristianos que no tienen ese gozo como deberían? ¿Por qué hay cristianos apáticos, deprimidos, hundidos, tristes, que parece que están arrastrando una penosa carga? ¿Por qué? La vida del cristiano es una lucha continua, hasta que nos vayamos de este mundo. Somos continuamente seducidos a buscar la satisfacción de nuestros deseos en las cosas de este mundo, porque es lo que hace todo el mundo. Y sin querer nos vemos arrastrados a hacer lo que todo el mundo hace, sin querer. Pero Pablo plantea lo que había sido su experiencia con Cristo muchos años antes de su conversión. Y él dice en Filipenses 3:7 que cuantas cosas eran para él ganancia, las ha estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo he perdido todo. El problema es que muchas veces dejamos de ver las cosas con los ojos de la fe. Y empezamos a mirar como mira todo el mundo, con los ojos de la carne. Nos dejamos arrastrar y entonces empiezan los problemas de verdad. Nos empezamos a acordar, o mejor dicho, nos empezamos a olvidar de lo mal que nos iba en Egipto. Y entonces empezamos a desear la comida que allí nos servían cuando éramos esclavos: puerros, cebollas y ajos. El pastor Merino le encanta eso, la cebolla sobre todo, como a mí. Y así estamos en este mundo, que a veces nos dejamos arrastrar y decimos, con lo bien que vive la gente del mundo, comiendo puerros, cebollas y ajos. En Cristo tenemos un manjar, y como no todo el mundo va por ese camino, la inercia nos lleva hacia el otro. Cuando Satanás gana esa batalla, por la que nos arrastra juntamente con el resto de la gente, entonces te somete para que te sientas frustrado, para que te sientas decepcionado y para que te sientas deprimido. Y esto supone sencillamente que te has apartado de Cristo. ¿Cuál es la causa, la base? La falta del uso de los medios de gracia. En cuanto dejemos de usar los medios de gracia, estamos perdidos. Es como si dejas de comer. Pues hoy no pasa nada, mañana tampoco. La semana que viene estarás bastante desfallecido. Y si pasan 3 meses, estás muerto. Pues esto es lo que ocurre con los medios de gracia. Es cuando bajamos nuestra responsabilidad en el uso cotidiano de los medios de gracia, cuando llega Satanás para azotarte lo más severamente que puede. Y lo consigue. Esta fue la conducta de Tomás. Por eso estaba lleno de incredulidad y por eso no aceptó nada de lo que Dios decía en su palabra, ni las palabras de Cristo, ni el testimonio de sus hermanos. Nada. Y cuando caemos en situaciones semejantes, debemos recordar también que al igual que Tomás, nosotros también podemos ser restaurados, porque siempre hay esperanza para un pecador arrepentido. Esto está ligado directamente
con la oración y el estudio de las Escrituras. Es decir, tenemos que imponernos disciplina. Es lo que menos nos gusta, pero es necesario para nuestra sanidad. Tenemos que imponernos disciplina, porque esto es un asunto de la voluntad que debe guiar el sentimiento para alcanzar nuestra paz en Dios en base al conocimiento de su palabra. Esta es la secuencia. Y en cuanto nos saltemos la secuencia, Satanás nos va a azotar permanentemente. Así que esto no es un asunto de la emoción, de cómo yo me siento, de voy a escuchar no sé qué, que es que me produce muchas emociones, pero las emociones son pasajeras. Yo soy del Madrid, ha ganado el Madrid, bien, ha perdido bien, pero dentro de una semana ya te da igual. El asunto es tener convicciones. Con las convicciones no te da igual, porque es algo que está arraigado profundamente y es a lo que nos lleva a la Escritura. Debemos tener convicciones profundas de en quién creemos, por qué creemos, qué es lo que hacemos en este mundo y cómo tenemos que servir a Dios en este mundo y cómo tenemos que afrontar todos los problemas que se nos presentan en este mundo, que cada día tenemos bastantes, cada día. Por eso Pedro insiste, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La gente del mundo busca emociones pasajeras, pero el creyente sabe que nuestro gozo es completamente distinto. Esto es lo que pudo descubrir Tomás. Esta es su expresión de gozo al ver a Cristo. Señor mío y Dios mío, esta es su expresión de gozo. Y nosotros gozamos de una promesa del Señor que fue el reproche para Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros. Ahí estamos nosotros. Nosotros somos los bienaventurados. Nosotros. Tenemos una promesa de gozo y de bienaventuranza de los labios de nuestro Señor. Tenemos que atar a nuestra mente estas cosas para que nuestro corazón sea dirigido por el conocimiento que nos otorga la palabra de Dios y estas palabras de Cristo, de manera que esa promesa, que es para nosotros, la podamos saborear. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eres tú, eres tú. ¿A qué conclusión nos lleva esto? Pues esta escena nos enseña bastantes verdades. Cuando nos hemos olvidado de Dios porque los ajetreos del mundo nos despistan y nos hacen no tener tiempo para otra cosa, sino para nuestros propios asuntos, ¿qué es lo que viene a nuestra mente cuando realmente nos damos cuenta que vamos por mal camino y somos restaurados? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? No es conocer algunos puntos de la doctrina, sino conocer la gran verdad sobre la que está basada la expiación. Es decir, Cristo murió por mí. Únicamente en base a su sacrificio soy perdonado. Por eso solo. Por su sacrificio soy perdonado. Su amor le llevó a entregar su vida en mi lugar. Así que todo esto nos basta para despejar, como pasó con Tomás, nuestros temores. Eso nos basta. El Señor ha resucitado, ha vencido a la muerte, ha vencido el pecado, ha vencido a Satanás, ha muerto por mí, ha muerto por mí. Él nos recuerda la misma verdad por la que nos compró cuando nos salvó. Nos hace traer a la memoria su sacrificio perfecto para pagar con su vida nuestra muerte y para que podamos tener en Él la vida eterna. Esto es lo que Cristo ha venido a hacer a este mundo. Fijaos que cuando tomamos de la mesa del Señor, vemos cómo Él escogió el pan y el vino para que recordásemos su muerte en la cruz. Se trata de los símbolos de su cuerpo quebrantado y de su sangre derramada. ¿Y qué hace esto sino alentar nuestro corazón? El precio que se pagó por mí. De manera que para evitar ser azotados por Satanás y que el gozo y la paz no nos sean quitados, tenemos que volver a recordar lo que tenemos en las Escrituras, como Tomás debió hacer. Debemos recordar las promesas que son para nosotros, que son nuestras. No te dejaré ni te desampararé. Esa es una promesa para nosotros. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si hago uso de los medios de gracia, esta promesa es para mí.
¿Estamos fríos y apartados de la verdadera comunión con Dios? Pues cuando eso ocurre también estaremos apartados de la comunión con nuestros hermanos. Y entonces tenemos que recordar estas promesas. Tenemos que volver a leer las Escrituras. Tenemos que tomar el alimento que necesitamos para fortalecernos y seguir en la batalla. Esta es una gran lección para nosotros. La forma más eficaz de hacer frente a las caídas, a la incredulidad que a veces se apodera de nosotros, a pensar, bueno, el Señor me ha abandonado. Queridos hermanos, el Señor no nos va a abandonar jamás, porque Él lo ha prometido en su pacto. Entonces, por muy duras que sean las pruebas, no se te ocurra ni pensar que el Señor te ha abandonado, que te ha olvidado, que ya no quiere saber nada más de ti. Y cuando caigas en pecado, ni se te ocurra pensar el engaño superlativo de Satanás de no eres hijo de Dios. No es cierto. Es lo que te quiere hacer para que caigas y para que te sumas en la depresión y para que te azotes tú mismo. Pero no es cierto. Ningún verdadero hijo de Dios va a perder la salvación que tiene en Cristo, porque es Él quien la ganó, no tú. Si tú la hubieras ganado, la perderías, pero tú no la has ganado. Tú eres un hijo del pacto, y por el pacto que la Trinidad hizo para llevar a cabo la salvación de cada verdadero hijo de Dios está perfectamente asegurada en Cristo. Por eso nos dice el Señor, no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Esto nos lleva el espíritu de la Escritura, a creer las promesas de Dios que son para nosotros, para que nos alienten en medio del camino y para que podamos servir a Dios en medio de nuestra generación.